A continuación, se explicará la ley combinada de los gases y se explicará un ejercicio donde se aplica este principio o ley. La ley combinada de los gases, también llamada ley general, dice que la relación del producto entre presión, volumen y la temperatura de un gas permanece constante. Ampliemos la explicación de esta ley. La palabra relación significa división, por eso colocamos aquí esta raya de fraccionario para realizar una división entre el producto de la presión y el volumen y la temperatura. Esta relación o división siempre dará un mismo valor, o sea, una constante. Continuemos con la interpretación de esta ley. Si tenemos tres globos que contienen la misma cantidad de gas, pero con presión, volumen y temperaturas diferentes, en este cuadro podemos resumir las tres condiciones de estos ejemplos. El globo 1 tendrá una presión de 0.8 atmósferas, un volumen de 1.55 litros y una temperatura de 310 grados Kelvin. Al realizar la operación entre presión y volumen y temperatura, nos da como resultado 0.004. En el segundo globo se tiene una presión de 0.7 atmósferas, este valor del volumen y esta temperatura, y al realizar esta operación en el segundo globo obtenemos como resultado también 0.004. En el tercer globo se tienen estas condiciones de presión, volumen y temperatura, y al realizar la operación entre ellas también se obtiene como resultado este valor. En conclusión, una misma cantidad de gas en condiciones diferentes de presión, volumen y temperatura y que conservan la proporcionalidad entre ellas siempre dará un mismo valor, o sea, una constante. La fórmula combinada o ley general de los gases se resume en esta forma, en donde la presión 1 por el volumen 1 y dividido por la temperatura 1, en este ejemplo el primer globo es igual al producto de la presión por el volumen y dividido por la temperatura del globo número 2. O también igual a la relación entre la presión y el volumen dividido por la temperatura del globo 3. La fórmula también se puede representar así, en donde la temperatura 2 pasa acá a multiplicar y la temperatura 1 pasa acá también a multiplicar. Apliquemos esta ley combinada o ley general de los gases en el siguiente ejercicio. Un globo de aire caliente tiene un volumen de 500 metros cúbicos a una presión atmosférica de 1.2 atmósferas y una temperatura del aire de 40 grados centígrados. Cuando va subiendo o ascendiendo ese globo, la presión es de 532 torricelis y con el quemador del gas aumenta la temperatura hasta los 85 grados centígrados. ¿Cuál será su nuevo volumen? Aquí colocamos todos los datos que nos presentan en el ejercicio. Condiciones del gas en el momento 1 y condiciones del gas en el momento 2. Nos están pidiendo averiguar el volumen 2. La primera parte del procedimiento es la de convertir los grados centígrados a grados Kelvin, o sea, escala absoluta. Para ello se le suman 273, obteniendo 313 grados Kelvin. Lo mismo para la temperatura 2. Se le suman los 273 y nos da un valor de 358 grados Kelvin. La segunda parte del procedimiento es convertir esta presión que está en torricelis a atmósferas para unificar las unidades, y sabemos que una atmósfera es igual a 760 torricelis. Este valor se multiplica por un factor de conversión constituido por la división entre las unidades de atmósferas y torricelis. Los torricelis van en el denominador para que puedan ser simplificados con estos torricelis. Y se sabe que una atmósfera es igual a 760 torricelis.
se realiza la operación y se obtiene como resultado que los 532 Torricellis son iguales a 0.7 atmósferas. La tercera parte del procedimiento es la de averiguar el volumen sub 2. Utilizamos la fórmula de la ley combinada de los gases. Como se va a averiguar el volumen sub 2, se despeja. Por tal razón, la temperatura sub 2 pasa a multiplicar y la presión sub 2 pasa acá a dividir. Luego hacemos el reemplazo de estos valores que nos dieron en el ejercicio y al realizar la operación entre ellos se obtiene como resultado un volumen sub 2 de 980.37 metros cúbicos. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre propiedades de los gases y las leyes de los gases. También la forma de realizar la conversión entre unidades de presión. Los invitamos a que lo visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.